Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de volvernos a encontrar y apartar este tiempo para poder meditar en su palabra y encontrar en ella la satisfacción de nuestras necesidades. Pues esencialmente, como he titulado la meditación de esta noche, necesidades verdaderas en Dios. Satisfacción garantizada. Satisfacción garantizada. El punto es encontrar realmente cuáles son esas necesidades verdaderas y de eso vamos esta noche a considerar. Oremos, pidamos al Señor su dirección, su guianza. Siempre es una bendición poder compartir su palabra, poder apartar tiempo para meditar despacio en ella por varios días y que el Señor nos vaya mostrando qué es lo que verdaderamente quiere recordarnos. Recuérdense ustedes que el mensaje del Señor a sus discípulos fue que no los iba a dejar solos, que les iba a enviar otro consolador. O sea que un consolador estaba con ellos, pero les iba a enviar otro consolador. Y ese consolador dijo, les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. Y de eso se trata. Así que gracias a Dios por esa oportunidad y por ese privilegio merecido. Padre, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu asistencia sobrenatural siempre. Te rogamos que esta noche nos des entendimiento, nos des luz, nos des, Señor, un corazón dispuesto a escuchar tu consejo, a escuchar, Señor, esas cosas que tú has dicho previamente y que traen a nuestro corazón esperanza, consuelo, dirección, seguridad, confianza. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén. Este tema, hermanos, verdaderamente creo que cada día se convierte en una realidad en nuestra vida. Porque todos tenemos necesidades, todos. Si algo podemos decir que tenemos cada día es necesidades. Ahora la pregunta es, ¿necesidades de qué? Necesidades de cosas, de comodidades, de bienestar. ¿Cuál es tu necesidad? Y tú te puedes contestar esta noche. Tú mismo, yo me contesto esta noche. Nosotros traducimos necesidades directamente al aspecto material. Y en parte es así, pero no todo es de esa manera. Así que en la experiencia del pueblo de Israel y en la nuestra misma, los fenómenos de vida se siguen repitiendo, se repiten una y otra vez, y seguramente eso tiene un propósito, esas repeticiones tienen un propósito de afianzarnos en la fe, tal y como cuando usted tenga un tiempo, les recomiendo que le dé una leída al Salmo 78 y va a encontrar los propósitos por los cuales el Señor
guió, pastoreó al pueblo de Israel en el desierto. Eran propósitos muy específicos y dentro de los más importantes estaban el hecho de que esa experiencia se transmitiera a la generación que iba a venir. Que recordaran todas las cosas excepcionales, maravillosas, extraordinarias que Dios hizo en la vida del pueblo de Israel y que las sigue haciendo en tu vida y en mi vida. Y esa es la razón. Así que para conocer nuestras necesidades verdaderas, la pregunta es, ¿sabemos pedir o no? La palabra te responde y me responde en Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Otra versión, la versión de las Américas, dice, ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que hay realmente un pronto auxilio, hay un salvavidas, hay un corrector de peticiones en nuestra vida y ese corrector de peticiones es el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y por qué? Porque verdaderamente, hermanos, nosotros no conocemos la senda. No conocemos la senda. El libro de Proverbios en el capítulo 20, versículo 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo pues el hombre entenderá su camino? ¿Se dan cuenta? No sabemos pedir, no conocemos el camino. No conocemos el camino, obviamente no lo entendemos, pero el Señor sí, porque el Señor conoce nuestras necesidades verdaderamente, conoce nuestras verdaderas necesidades. Y cuando el Señor conoce nuestras verdaderas necesidades, tú y yo tenemos la seguridad de que el Señor va a satisfacer esas necesidades completamente. O sea, hay una garantía de respuesta, hay una garantía de solución, pero es de acuerdo al propósito y a la voluntad y al deseo de Dios. Ahora, Pablo la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11 escribió, estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La pregunta es, ¿qué cosas fueron las que ocurrieron? Bueno, peticiones no apropiadas. O sea, necesidades no verdaderas fueron planteadas delante del Señor. Y esto es como el centro de la meditación de esta noche. Peticiones o necesidades que no eran las reales. ¿Por qué? Porque no conocían su camino. No conocían su camino. ¿Para qué pedían? Estaban pidiendo para satisfacer sus propios deseos. Pero saben que el deseo de Dios a través de la historia de la humanidad ha sido siempre el mismo. El bien para su pueblo. El bien para su pueblo. Y eso lo hemos leído muchas veces en Jeremías 29:11, que el deseo de Dios realmente, o el plan de Dios, los planes de Dios, son planes de paz, son planes de bien, de bienestar. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y veamos ahora entonces el ejemplo que encontramos de la experiencia del pueblo de Israel en el capítulo 78, versos del 25 al 27, en el libro de los Salmos 78, 25 al 27, en la Reina Valera 60 dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. O sea, no les dio escasamente, les dio lo que necesitaban y les dio algo sobrenatural. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo beber sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Él envió realmente suficiente para cada día. Y al sexto día había una porción extra que recoger para el séptimo día de reposo. O sea, en la trayectoria que tuvieron que desarrollar en el desierto, surgieron dudas en el pueblo de Israel. Y en el mismo Salmo 78 usted puede leer cómo el pueblo de Israel pregunta, y tú también has preguntado, yo también he preguntado lo mismo,
¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Era la pregunta del pueblo de Israel, imagínense ustedes. La lógica humana pregunta eso. La lógica de Dios es completamente diferente. Dios hace todo de la nada. Todo de la nada. Suple a tus necesidades de la manera que tú nunca hubieras imaginado. En la forma como tú nunca hubieras imaginado. Dios va a suplir a tus necesidades verdaderas. La reacción de los israelitas cuando vieron el pan, cuando literalmente, como la escritura lo dice, llovió, hizo llover pan del cielo. En Éxodo 16:15 dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Imagínense ustedes, el mismo creador de todo lo que existe, supliendo a una necesidad básica de alimentación para el pueblo de Israel. Y eso mismo se ha repetido en tu vida, se ha repetido en mi vida. Lo que pasa es que posiblemente no lo hemos considerado, no hemos como analizado la manera en la cual Dios está o ha estado actuando muchas veces en nuestra vida, a diario diría yo. En hebreo, esa palabra o ese cuestionamiento del pueblo de Israel diciendo ¿qué es esto? Se conoce como maná. Maná significa ¿qué es esto? No era un alimento natural, sino era algo sobrenatural, enviado del cielo. Nunca se había visto algo igual. Más adelante Moisés lo describe de la siguiente manera, en el versículo 31 del mismo capítulo 16 de Éxodo, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Durante el tiempo en que los israelitas estuvieron viajando por el desierto, ellos recibieron ese pan divino, ese pan del cielo todos los días. Y aunque había suficiente para todos y más, la instrucción es que solo recogieran lo que cada uno podía comer en ese día. Y aquí vienen unos puntos muy importantes que son como agregados para el bienestar nuestro. Fíjense que envió lo que era necesario para que cada uno comiera cada día. En el verso 16 al 18 del mismo capítulo 16 de Éxodo que estamos analizando, dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda, y los hijos de Israel lo hicieron de esa manera. Y recogieron unos más, otros menos, dependiendo del número de gente que había en cada una de las tiendas, y lo medían por gomer, y no sobraba nada. No sobraba al que le había recogido, el que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Ahora, ¿qué era un gomer? ¿Qué es un gomer? Es la pregunta. Un gomer en hebreo, omer, significa gavía. Un gomer es la medida promedio que una persona podía comer durante un día. Imagínense usted. ¿Será que eso es lo que nosotros comemos? ¿Será verdaderamente que eso es lo que nosotros consumimos? De acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios, era la provisión diaria. Un gomer era la 10ª parte de un efa. ¿Y qué era un efa? Un efa era el equivalente a 22 litros. Una medida hebrea para medición de granos, 22 litros. O sea que si era la 10ª parte, estamos hablando de que era 2.2, digamos, o redondeando 2 litros. O sea, 2 pintas. Cuando usted ha ido a comprar helado y pide una pinta, recuérdese de que esa era la medida. 2 pintas eran la medida que podía satisfacer la necesidad de alimentación para el pueblo de Israel. Y seguro que eso no ha cambiado. Seguro que no ha cambiado. Ahora, ¿qué beneficios tuvo en el pueblo de Israel? Lo que tuvo fue que el pueblo no se enfermó, no padeció enfermedades por el consumo de este tipo de alimento. La gente recogía su porción cada día. Al amanecer, siempre el milagro se daba. Siempre había además, pero lo que sobraba no quedaba en el suelo porque más tarde, cuando el sol salía, desaparecía. Y en Éxodo el versículo 21 del capítulo
16 dice, lo recogían cada mañana cuando cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. Muy bien, el Señor sabía que el pueblo iba a tener la tentación de acaparar y asegurarse comida para el futuro, para los días que venían. Pero realmente esa era parte de la prueba que el Señor estaba poniendo en esta condición, porque no les estaba haciendo falta nada, no les faltaba nada, no les faltaba el consumo diario, pero ellos estaban pensando en tratar de tener más por aquello de que a Dios se le olvidara enviar la provisión en los siguientes días. Y dice que ellos no obedecieron a Moisés en la recomendación que el líder había dado, sino que algunos habían dejado alimento de un día para otro, y eso crió gusanos y se pudrió. Y entonces Moisés se enojó contra ellos. O sea, podríamos decir que ellos se creyeron como más listos que Dios. Bueno, si a Dios se le olvida, yo tengo aquí mi reserva. Y nosotros somos así. Nosotros muchas veces estamos viendo la provisión de Dios en nuestra vida, pero estamos pensando qué o cómo va a suplir la necesidad de los siguientes días, del próximo mes, del próximo año. Realmente es muy importante que nosotros consideremos esto. En el segmento del capítulo 16 de Éxodo, del 22 al 23, o del 22 al 26, dice que en el sexto día recogían una doble porción. Y esto es lo que ha dicho Jehová, dice, mañana, el día sábado, el reposo de Jehová, lo que hubiere de cocer, cocedlo el día viernes, o el día de hoy. Y lo que hubiere de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrara de guardarlo para mañana. Ese era el único día donde tendrían que haber preparado las dos porciones para tener un día de descanso, un día de reposo en el cual ellos pudieran ver el resultado de la obediencia al Señor. O sea, las indicaciones estaban dadas, tenían que seguirlas. Las indicaciones el Señor nos las da a nosotros. Nos da sus indicaciones y nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlas, seguir sus instrucciones, y lo que vamos a ver es su provisión continua, su provisión continua. Esto es muy importante, muy importante. El Señor desea que tú también descanses. El Señor desea que tú también tengas tiempos de reposo para encontrarnos con Él. Tiempos de evitar el trajín diario y que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor para poder conocer cuál es el deseo de su corazón. El deseo de su corazón era llevarlos por un camino, Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Era una prueba de fe. Dios describe ese proceso como una prueba. En hebreo se llama nisayón, una prueba divina. No era para probar si eran dignos, sino para que maduraran espiritualmente y aprendieran a confiar en Dios y a obedecerle. Oiga, aprender a confiar en Dios y obedecerle es lo que necesitamos nosotros, confiar en Él y obedecerle. En Deuteronomio 8, versículo 2 dice, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En el 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, ¿dónde encontramos nuestra satisfacción? Esa es la pregunta de la noche. ¿Tú conoces? Y cuando digo tú, me estoy preguntando a mí mismo si conocemos nuestras verdaderas necesidades. Yo diría que nuestra mayor necesidad es encontrarnos con Él, encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Pastor, con nuestro Salvador cada día, cada día.
Siempre me recuerdo de un canto que se llama Clamo a ti. Es una traducción de un canto en inglés, de un cuarteto que se llama Cuarteto Fe. Si usted puede buscarlo, se lo recomiendo. Creo que en alguna ocasión anteriormente había hablado sobre este canto, pero ahora me viene a la mente nuevamente. Y el clamor, la letra de ese canto está basada en el capítulo número 27 de los Salmos. Al final del canto dice, quiero verte, quiero verte. ¿No es esa nuestra mayor necesidad? Encontrarnos con el Señor para que el Señor toque nuestro corazón, cambie nuestro corazón, nos muestre las verdaderas necesidades, como dice el verso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero en el original dice, Él pondrá las verdaderas necesidades en tu corazón. Y entonces cuando es así, la satisfacción de esas necesidades está garantizada. Está garantizada, de verdad. ¿Tú crees que el Señor no conoce tus necesidades? Definitivamente, si tú piensas de esa manera, si yo pienso de esa manera, estamos totalmente equivocados. El Señor conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las comuniquemos. Él nos creó. Él sabe qué es lo que te hace falta, qué es lo que nos hace falta. Pero las necesidades en nuestra vida surgen muchas veces de lo que nuestros ojos físicos pueden ver alrededor nuestro. Y cuando nosotros dejamos de ver al Señor, dejamos de buscar su presencia, dejamos de anhelar encontrarnos con Él como una necesidad vital, como algo sin lo que no podríamos existir o subsistir, las cosas cambian. Porque tus necesidades se vuelven las necesidades de tu vecino, las necesidades de tu compañero de trabajo, las necesidades de tu familiar que tiene más que tú. Y al final de cuentas, la pregunta es, ¿será que eso es lo que va a suplir y lo que va a traer la satisfacción y el reposo que tú necesitas y que yo necesito? Voy a contarte algo. Un pastor comentó un relato acerca de dos familias de amigos cercanos que por razones diferentes se tuvieron que separar después de haber convivido cercanamente por muchos años en los Estados Unidos. Una familia se quedó en los Estados Unidos, en California, y la otra se fue para Filipinas. Al cabo de un tiempo largo, el padre de la familia que vivía en las Filipinas tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y decidió ir a visitar a estos amigos en California. Y cuando localizó el lugar donde la familia amiga, que obviamente había pasado el tiempo, ya posiblemente los hijos se habían ido del hogar y estaba pues prácticamente solo la pareja viviendo ahí, se quedó sorprendido de la mansión en la que vivían sus amigos. Imagínate una mansión, todas las comodidades y lujos deseables a los ojos físicos. Y su sorpresa fue que encontró a la esposa sentada en la sala de la mansión sola, leyendo un libro que se titulaba ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? La pregunta es, ¿por qué no le funcionó la receta de la abundancia de bienes? ¿Por qué no le funcionó? Si lo que nosotros siempre estamos considerando es que si tuviera no una bicicleta sino dos, no una moto sino tres, no un carro sino tres,
No una casa, sino dos casas, como que uno pudiera vivir en dos casas a la vez. ¿Por qué no le funcionó a la receta? O la fórmula humana de tener todo lo que se necesita o lo que tu ojo puede desear. Muy simple, pero poco apreciada es la respuesta. Esta dama tenía todo, pero le faltaba algo, le faltaba lo mejor, le faltaba lo mejor. Estaba en búsqueda de la verdadera felicidad, de la verdadera alegría, de la verdadera felicidad, que felicidad, dice un pastor, felicidad empieza con fe. Empieza con fe. Y qué bien articulado me pareció el comentario de felicidad empieza por fe o con fe. Porque hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así de simple. Así de simple. Son versos que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos estudiado por años en nuestra vida como cristianos. Vea la satisfacción que Dios trae a la vida de los cristianos. Veamos esa satisfacción en el Salmo 4, versículo 7. En la Valera del 60 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Te das cuenta? ¿Qué me dice esto? ¿Qué me repite esto? ¿Qué me repite la Escritura en ese verso? Lo que me está repitiendo es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Dios va a suplir a tus necesidades y va a suplir a mis necesidades. De hecho, tengo que decirte algo esta noche. Dios ha suplido a tus necesidades y ha suplido a mis necesidades abundantemente, constantemente, abundantemente, constantemente. Si somos honestos con Dios, tenemos que reconocer que no nos ha hecho falta lo básico. No nos ha hecho falta lo básico. Y esa sería suficiente razón para estar agradecido con el Señor. ¿Que tenemos limitaciones? Por supuesto que las tenemos. Nadie está diciendo que no. Pero Dios conoce por qué hay limitaciones en tu vida y en mi vida. Por qué hay barreras. Por qué hay límites. Porque posiblemente si no existieran esos límites, estaríamos desenfrenados. Desenfrenados. Tal y como el 78 de los Salmos lo dice también. Ellos pidieron, provocaron al Señor. Pidieron para sus apetitos desenfrenados. Y así somos nosotros. Es nuestra naturaleza. No es sino el cambio que Dios puede hacer en nuestra vida lo que verdaderamente nos puede hacer prudentes, nos puede hacer moderados y sobre todas las cosas pedir de acuerdo a su voluntad. Pedir de acuerdo y sobre todo, no solo pedir de acuerdo a su voluntad, sino estar satisfechos con lo que el Señor nos da. Estar satisfechos con lo que el Señor nos da. Eso nos quita muchas aflicciones. Eso nos trae felicidad, que empieza con fe. Empieza con fe, de verdad. Y esa fe solo puede venir por el oír de la palabra. Tú conoces el resto. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce mis necesidades. Todo tipo de necesidad. Espiritual, primeramente, creo que debemos estar como ubicados en esto. Dios conoce nuestra necesidad espiritual primeramente. Se acuerda de cuál es nuestra condición. Y por eso el Señor es paciente con nosotros. ¿No te das cuenta?
¿Cuántas veces le fallamos al Señor, lo ofendemos de hecho, de palabra, de pensamiento? Y el Señor nuevamente está dispuesto a perdonarnos, a darnos una opción nueva, a fortalecer nuestra fe, nuestras convicciones, a animarnos, a consolarnos. Tantas cosas, tantas cosas. Mateo 6, versículo 8, Cristo hablándoles, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Una vez escuché decir a un líder de esta iglesia hace años: Dios suple a tus necesidades si te enfocas en el aspecto puramente monetario. Dios te va a suplir con tu dinero o con el de otros, pero Dios te va a suplir. Tú debes de tener la seguridad. Puede ser que ni siquiera sea con tu dinero ni con el dinero de otros. Puede ser que sea con descuentos especiales que tú encuentras y tienes la capacidad de adquirir productos. Estoy hablando de una cuestión material. Pero si a eso vamos, puedes darle una revisada al Salmo 115 del verso 37 al 45 y te vas a encontrar la narración en la cual está descrito cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto con el dinero de otros, con los bienes de otros, con los bienes de los egipcios. ¿Te das cuenta? O sea, las cosas no han cambiado. Yo podría contarte un par de testimonios. El tiempo no me lo permite en esta ocasión, pero en una próxima ocasión espero poder hacerlo. Contarte testimonios de cómo Dios ha suplido a mis necesidades con su dinero, porque de Él es la plata y el oro, dice la palabra, con el dinero que me ha provisto y que en mi imaginación y en mis cálculos, en mi pensamiento, nunca hubiera podido pensar que con esa mínima cantidad Dios iba a suplir esas necesidades. Pero también con el dinero y con estrategias que Dios ha establecido o que ha establecido en mi vida para suplir esas necesidades. Y en mi angustia, el Señor resolvió la situación. No como yo pensé, no como tú pensaste. Es como Él actúa sabia y extraordinariamente. 12 de Lucas, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Te se da cuenta que lo que leímos en Éxodo 16 es que había una intención de retener, de guardar cuando se les había indicado que no era el día para guardar, sino hasta el sexto día? Pero ellos empezaron a acaparar. ¿Con qué objetivo? Únicamente asegurarse de que ellos podían tomar la delantera en estas condiciones, lo cual no era el plan de Dios. El plan de Dios era desarrollar confianza, que el pueblo confiara en la provisión de Dios. Y lo mismo quiere el Señor hacer en nuestra vida hoy. Por eso, cuando nosotros llegamos a ese convencimiento, hermanos, podemos con toda seguridad decir lo que está en el capítulo 75, verso 25. Capítulo 73 y verso 25 de los Salmos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra. Hermanos, ¿por qué? Porque Él lo llena todo en todo, dice su palabra. Porque en su presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. No pienses solo en lo material.
He aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué más? Solo aquí hemos hablado entre 4 y 5 versos que nos recuerdan esto. Contentamiento. Es la recomendación que le dio Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Dice que así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, estaremos contentos con esto o estemos contentos con esto. Aquí ve el ejemplo. Nosotros somos tildados como países de tercer mundo. ¿Quién lo dice? Los países del primer mundo. Veamos el escenario de los países del primer mundo. Suecia, Austria. Se dice que son países desarrollados donde sus habitantes gozan de gran estabilidad económica. Y es cierto, y conozco gente que viene de ahí. Y ustedes también seguramente conocen. Tienen casa propia, la mayoría de las personas, tienen un trabajo seguro, gran cantidad de, digamos, de asistencia de parte del gobierno. Sin embargo, hay mucha gente infeliz, no satisfecha. Y por esa razón se entregan al alcoholismo, pero digamos que no les falta nada. Califíquelo usted. Califíquelo usted. El dinero, hermanos, puede contribuir a la felicidad cuando se gana bien y se administra bien también. Pero jamás va a contribuir a la felicidad cuando se usa egoístamente y como finalidad última de la vida. O sea, yo voy y vivo porque necesito el dinero. Es fácil caer en esa trampa y es tan difícil salir de ella. Por eso la palabra dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Tampoco dice que no seamos diligentes en lo que tengamos que hacer. Debemos ser diligentes, debemos de ser proactivos, debemos ser constantes, debemos ser cumplidos. Sin embargo, la bendición que enriquece es la bendición de Jehová. Pero no solo es el dinero, también es el poder no económico, sino de decisión, la fama, el máximo renombre, la mayor influencia posible que pueda alcanzar. Pero si estas ambiciones, hermanos, no van de la mano de un propósito noble, lo único que van a producir en la vida de las personas será egolatría y desdicha. Napoleón, líder militar francés, gloria, fama, riquezas. Al final de sus días, dominio, poder, al final de sus días dijo lo siguiente, en una isla, solo: jamás he conocido 6 días felices en mi vida. Alejandro Magno, después de conquistar todo el mundo de su época, se puso a llorar porque no había más reinos que conquistar. Imagínense ustedes. Mucha atención a esa figura de Alejandro Magno en estos postreros tiempos. Veamos el contraste. Helen Keller. Helen Keller, una mujer que por una situación de salud en sus primeros años de vida quedó ciega, sorda y muda. Pero supo sobreponerse a las desgracias de su vida y en la madurez de su vida dijo: he encontrado que la vida es tan hermosa. La clave, hermanos, de la felicidad no radica en lo que tenemos, sino en realinear o en alinear nuestras prioridades con los principios de la palabra de Dios. Y esto no quiere decir necesariamente que no existan personas con grandes posibilidades económicas dentro del pueblo de Dios. Pero para que eso ocurra y para que sea algo
que verdaderamente genere en la vida de las personas una bendición, eso tiene que estar alineado con las prioridades de Dios y reconocer que Dios está en primer lugar y que nosotros deberíamos de ser así también. Usted sabe que Helen Keller escribió 12 libros siendo ciega, sorda y muda. Fue la primera mujer o la primera persona ciega y sorda en graduarse como bachiller en artes. Y en una ocasión dijo: nosotros solos podemos hacer poco, pero acompañados, porque una maestra que la instruyó desde pequeña y le enseñó a leer, a hablar a través de la vibración de los labios de las personas. Acompañados podemos hacer mucho. A esto yo le agregaría algo, o lo modificaría. ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Qué tanto más podríamos hacer nosotros si tenemos al autor de todo lo que existe a nuestro lado? Tienes todo lo que necesitas, sobre todo su presencia que es digna de apreciar y agradecer sobre todas las cosas. ¿No te parece suficiente eso? ¿No me parece a mí suficiente eso? Quiero cerrar con lo siguiente: agradecimiento, contentamiento, reconocimiento de su grandeza, un clamor en el 86 de los Salmos, verso 11, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Es decir, en este contexto se habla para que obedezca tu nombre. Y sobre todo, hermanos, el reconocimiento, el agradecimiento y el contentamiento. Si tú no reconoces que lo que tienes es por su bondad, por la extensión de su misericordia y su cuidado para tu vida, inmerecidamente, vas a tener muchas dificultades de satisfacer tus necesidades verdaderas. Pero si es diferente, si es en la vía diferente, entonces el Salmo 68, versículo 19, será prácticamente una manera de vivir, una manera de agradecer, una manera de responder al Señor, que es digno de toda adoración, de toda alabanza. Bendito, dice el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad de poder meditar en su palabra y que podamos ser instruidos, animados, confortados y conformados a su imagen. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.